Y estoy aquí con Juan Manuel Torres, socio líder de TIPS Anónimos, Anónimo Sistema Integral de Ética de Deloitte, para hablar de, yo creo que uno de los procesos más importantes, más interesantes que tenemos que ver dentro de los países en desarrollo, bueno, entre los países todos, que es este escudo que se tiene que presentar en contra de la corrupción. Claro. ¿Cómo estás? Bien, muy buenos días, gracias. Juan Manuel, buenos días. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que los lleva primero a hacer el estudio y cuáles son las conclusiones que de ahí sacan? Sí, el estudio se deriva, nosotros tenemos un servicio que implementamos en las compañías básicamente privadas, donde los asesoramos en un sistema integral de ética. ¿Qué significa esto? Darles asesoría desde la creación de su código de ética, implementar un comité de ética y finalmente captar las denuncias de sus propios empleados, proveedores, clientes, que tienen que ver con actos que van en contra de la ética empresarial. Cada año captamos las denuncias de todos nuestros clientes, los transformamos en un estudio, o sea, la información aquí no es derivada de encuestas, es la realidad de las empresas mexicanas, es la realidad de los empleados que viven en esas empresas mexicanas. ¿Cuál es la diferencia este año? Que nos alineamos a todo el tema y a la lucha anticorrupción. Entonces, lo que estamos haciendo es interpretar esos datos, esa información y darle un enfoque hacia prevenir la corrupción. Prevenir la corrupción, o sea, anticiparnos a que ésta se presente. Correcto, porque la corrupción, pues todo el mundo habla de la corrupción. Dimensionada está más que dimensionada. Datos de Transparencia Internacional nos dicen que el año pasado hubo más de 200 millones de casos de corrupción en México. 200 millones de casos de corrupción en este país. Correcto. También nos dicen que en el 2011, 7 de cada 10 extranjeros querían invertir en México. El año pasado, 3 de cada 10 quieren invertir en México. ¿Por qué? Por temas de corrupción. Qué dato, ¿eh? No, es datos fuertes, duros. 7 de 10 y ahora 3 de 10. 3 de 10. El año pasado. El año pasado, claro. O sea que ahora con una tendencia decreciente, es decir, de cada vez menos interés. De menos interés, pero también pensemos que hay compañías que saben que en México se mueve a través de la corrupción. Entonces ellos también lo estiman y lo prevén y lo planifican de esa forma. Casualmente, ¿no? Derivado de estos estudios, la mayor parte de las empresas mexicanas manejan la corrupción como parte de su presupuesto de gastos anuales. Obvio, no le llaman corrupción, le llaman gastos de representación. Para nombrarlo de una forma suave, elegante, ¿no? Porque finalmente así sucede. Tú tienes un gasto de representación, un gasto que estás poniendo en el presupuesto de la compañía para conseguir un negocio. Y realmente son gastos de representación que sabes que van a terminar en un soborno, que van a terminar en un diezmo, que van a terminar en un regalo hacia una empresa que quieres que trabaje contigo. Sí. ¿Cómo prevenimos esto? Que es el tema de este estudio 2014. Yo creo que nos hemos alejado mucho de las bases empresariales, no solamente en México, sino a nivel global. ¿Qué es esto? Voltear a los valores de la organización. En México, la mayor parte de las compañías, incluyendo los grandes corporativos, son empresas familiares. Empresas, por ejemplo, que tienen más de 100 años, que empezaron con la visión de una persona que aparte metió toda su energía en ese negocio, que compartió sus valores familiares en primera instancia, que después los convirtió en valores empresariales y que poco a poco se han ido perdiendo. O sea, finalmente llegamos al caso de que los valores los ves como un letrero muy bonito, en letras doradas en la organización, en la entrada, en la recepción, pero que no los vives, que no los fomentas. Realmente uno de los casos reales y que hemos visto es, yo manejo una función o un valor que tiene que ver con la integridad y con la honestidad. Y regreso al ejemplo del tema de gasto de representación. ¿Qué tan íntegro puedo ser y qué tan honesto puedo ser si finalmente le estoy dando la pauta para que mis vendedores utilicen esos gastos de representación? También pensando que la corrupción, normalmente pensamos gobierno, particular, gobierno. Acordémonos que la corrupción tiene dos elementos: quien exige un soborno y quien corrompe. No necesariamente se da todo en el sector gobierno, que finalmente nos falta mucho también acotarlo. La corrupción se da también de empresa privada a empresa privada. Y yo creo que son los mayores, tenemos el dato de gobierno, los más de 200 millones de actos de corrupción.
Pero ¿quién cuantifica, quién identifica los actos de corrupción que se dan entre privados? Eso por un lado. Por un lado, claro. Y también te digo, el fomentarlo, yo puedo vivir los valores y los tengo que vivir y los tengo que fomentar. Y tengo que decirle a mis empleados, ese es el camino que quiero que sigas. Finalmente, como empresarios, tenemos la obligación también de transformar la forma de pensar de nuestros colaboradores. Si tú estás acostumbrado a dar una mordida, aquí en mi empresa no se permite dar mordidas. No tienes que dar sobornos para poder conseguir un negocio. Finalmente, y siempre lo digo, ¿no? Hay dos filas. La fila corta, que es a través de la corrupción, a través de los sobornos, y la fila larga, que es a través de la ética empresarial. Y la fila larga, porque finalmente tienes que seguir todas las reglas. Es más difícil, te lleva más tiempo, hay más obstáculos, pero es la que hay que seguir, es la que hay que formarse seguir. ahí. O sea, de hecho es la que normalmente deberíamos de estar considerando. ¿Qué sucede? Pues te vas al camino fácil, ¿no? Ese es más rápido, nos va a costar, no importa, ponlo en el presupuesto. Y aparte, transfiérelo al cliente. Sí, ándale, es otra cosa, repercútelo. Claro, o sea, como empresario te ves en la situación de decir, me está costando, pero a mí no. Le está costando al que compra mis productos. Hay muchas versiones sobre cuánto del Producto Interno Bruto de este país se pierde por corrupción. Mis cifras me han llegado todas, del Banco Mundial, Fondo Monetario y las propias. Claro. Y aquí aparentemente hay una abismal diferencia entre la percepción que sobre el PIB y lo que se pierde hay del extranjero hacia acá, o sea, de instituciones globales hacia lo que pasa en México o lo que se a veces minimiza en la percepción que instituciones locales tienen sobre el tema de la corrupción. Sí, de hecho los datos que nosotros tenemos es que cuesta entre el 9 y el 20% ¿Del PIB? del PIB. Me dan ganas de llorar. Además otra, fíjate, Juan Manuel, tú me dices, una empresa empezó siendo una empresa familiar y debe de estar sustentada en los valores éticos que la empresa propone. Claro. Que estos se van desgastando, y lo entiendo. Pero yo te digo, y una institución no. Una institución no tendría de base, institución de la República, una Secretaría de Estado, no tendría por qué también tener esas advertencias en el inicio, a la mitad o al final de una administración y estar constantemente revisando la pulcritud de los procesos éticos dentro de la misma institución. Debería, o sea, no aquí no hay un cambio, finalmente estás hablando, es que tenemos que tener claro esto, no hablas de una empresa y de una institución, hablas de un mexicano. Exactamente. Ese es el punto de partida. Hablas de un mexicano que desafortunadamente está acostumbrado a que te vean la cara, está acostumbrado a que quieres las cosas fáciles, da tu mordida. ¿Quieres que no te pongan una multa porque te pasaste el alto? Da tu mordida. ¿Quieres hacer un trámite rápido? Da tu mordida. ¿Qué sucede? Que ese mexicano, cuando entra a una organización o a una institución donde te dice la forma en que debemos de coparticipar porque buscamos un objetivo, es esta. Claro. O sea, los valores no se deben imponer. Es por convicción, no por obligación. Exactamente. De origen, ahorita sí, finalmente tienes que manejar cierta obligación, porque también sucede lo que nos pasa mucho con nuestros clientes. Tú vives en una sociedad donde eventualmente robar es permitido. Verle la cara a alguien es permitido. Meterte en una fila donde estás saliendo de periférico y llegarte hacia adelante es permitido. Es el cuate que piensa y hace las cosas de una forma diferente. Es permitido. Llegas exactamente, ¿no? Él quiere sacar un provecho siempre de la ingenuidad de todos los demás que sí se van por el camino largo. Llegas a la organización y en la organización resulta que dicen, no papá, aquí no hay caminos cortos, aquí las reglas son estas, aquí respetamos las leyes, aquí se tiene que hacer la cuestión de esta forma. ¿Qué sucede? Que esa persona empieza a tener como que una diferencia en cuanto a pensamiento. ¿Por qué? Porque en la casa lo veo de una forma, en la sociedad lo veo de una forma, y de repente en una institución que debería pasar exactamente en este mismo tenor, es aquí las cuestiones se hacen, no que te prohíba que hagas lo que tú haces en tu casa, claro, sino más bien alíñate a hacer lo que debe de hacerse. Entonces empiezas a tener esa confrontación en pensamiento, donde dices, oye, ¿te tengo que obligar? Pues en primera instancia sí. ¿Nos va a costar como empresa? Sí, invierte a los valores. Muchas de las compañías
Por ejemplo, en temas de inducción, no incluyen cuestiones que tienen que ver con la ética empresarial. Cuando lo que estás haciendo es captar talento, donde sabes que tienen las capacidades técnicas, por eso lo estás contratando, pero te volteas al tema de ética y las preguntas clásicas que te tendrían que hacer. ¿Usted paga una mordida cuando se pasa el alto? ¿Usted está dispuesto a facilitar un proceso a través de dar una dádiva? Ya si la persona te dice que sí, tenemos que trabajar con... Se prende un foco ahí, ¿no? Desde luego. Y te digo, tenemos la obligación de transformar a estas personas. Entonces no hablo tanto de institución-empresa, hablo del mexicano que tiene que cambiar su forma de pensar para transformar estos temas, ¿no? Sí, tenemos que cambiar este país. Pero no solamente debe de ser un deseo, debe de haber una absoluta actitud que empieza en el tema que hablaba yo antes de que entraras tú aquí conmigo, en la educación. En la educación. En la educación como base, como principio. Incontables mexicanos me he encontrado en el camino que me han dicho que vuelvan otra vez las clases de civismo. Es civismo, es ética, es una filosofía de vida la que nosotros a través de la educación tendremos que asimilar. No solamente para las empresas privadas, que después de todo es el objetivo de Deloitte, sino también para la institución pública que de base tendría que estar llena de servidores públicos y no de gente que se llega a servir con lo que es del público. Y creo que ahí entre todos podríamos hacer, además se puede, ¿eh? Sí se puede, claro. Digo, hay otros países que, miren, hay países que están delante de nosotros no solamente en forma, sino en tiempo. Son organizaciones sociales que nos llevan 500 años, nos llevan más. Esto de todas maneras, ante la globalización con la que se están moviendo los procesos, ya no es una justificación. Hoy el mundo opera globalmente y los valores de unos, así como los antivalores también se tratan de colar, los valores de unas instituciones se van percolando en otras y esto nos permite adelantar en procesos en contra de la corrupción y en procesos a favor de la democracia, por ejemplo, o a favor de la ética, por ejemplo, o a favor de todo aquello que nos lleve a maneras de convivencia, porque si no, de otra manera esto no va a jalar. No, y aparte estamos muy acostumbrados a exponer, ¿no?, a quien es corrupto. Dime cuántos ejemplos hay de compañías que son 100% éticas y que se mencionan en los medios. ¿Cuándo aplaudimos a alguien que es ético? No. No lo hacemos. No, solamente apuntamos a la corrupción cuando, bueno, para algunos medios, otros no, pero cuando la vemos, como cuando vas al doctor que claro, nada más señalas lo que duele, ¿no? Pero sí valdría la pena hacer una apología de aquellas organizaciones que son prístinas, que son cajas de cristal, que son transparentes y que parten de bases, ¿no? ¿Dónde está el Premio Nacional de Ética? Bien. ¿Dónde está un funcionario que te entregue compañía porque eres la compañía más ética de México? No está. Y no está porque en los modelos de competencias de las empresas y del sector gobierno no te evalúan la ética día a día. O sea, no es parte de tu evaluación, no es parte de la definición de tu sueldo, no es parte de ponerte una palomita en tu modelo de ética. Son recomendaciones que hacemos. Incluye los valores éticos, primero en la capacitación, en la formación de tus empleados, evalúalos, es parte de tu modelo de ética, premia al empleado ético del año. Promuévelo, aplaude al que hace las cosas bien, no señales al que hace las cosas mal. Para eso se van a encargar todos los demás. Tus pares, tus compañeros, tus jefes, afuera, tus clientes, tus proveedores, la propia industria. Promuévelo, vete al valor de la ética. Crea comités de ética. En México no es obligatorio, ni siquiera las compañías que están en bolsa. Tienes que tener un comité de auditoría, pero no habla, la compañía debe de tener un comité de ética que evalúe y que sea responsable de la ética empresarial dentro de la empresa. No lo exige. Me has venido a dar aquí una lección extraordinaria, de verdad, ¿eh? Extraordinaria. Juan Manuel Torres, socio líder de Tips Anónimos en el Sistema Integral de Ética de Deloitte. Fíjense ustedes las cifras que de aquí nos llevamos. Hoy hay una voluntad, vamos a revisar las cifras de este año, 3 de cada 10 inversionistas extranjeros
quieren invertir en el país, cuando en el 2011 eran 7 de cada 10. Correcto. Y el costo de la corrupción en nuestro país puede representar entre el 12 y el 20% del Producto Interno Bruto. Sí, no, y otro dato fuerte. A ver. Cualquier persona arriba de 18 años, en su vida, por lo menos una vez, ha hecho un acto de corrupción. Ya con eso. Y ya digo, finalmente, ¿cuántos no hemos pagado una mordida por una infracción de tránsito? Claro. ¿Cómo nos podemos arreglar? Y ahí queda. Gracias como siempre por estar aquí. De verdad aprecio muchísimo. Muchas gracias. Tu intervención. Ha sido valiosísima esta intervención que nos habla de hacer conciencia, que es lo que los medios de comunicación, en lo que los medios de comunicación debemos estar empeñados. ¿A dónde ponerse en contacto con nosotros? Sí, el estudio ya está disponible en nuestra página web, www.deloitte.com/tips anónimos. También en YouTube tenemos videos que hablan sobre ética empresarial. Este es el 9º año que emitimos un estudio. Llevamos 9 años trabajando en convencer a las empresas que la ética es importante, que si bien el resultado, el último renglón del estado de resultados es vital para los indicadores, lo vital es cómo haces para llegar a ese resultado. Es a través de la gente, a través de la ética. Maravilloso. Gracias, Luis Manuel, por estar aquí conmigo esta mañana. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer si me lo permiten ustedes, y aquí regresaré con más información.